Mi hermano Lázaro murió un martes por la mañana y me dejó 150 alqueires de tierra, 500 ovejas y un Mercedes antiguo que aún olía a su colonia. Yo estaba en la cocina tomando café cuando César, el abogado, tocó mi puerta con esa sonrisa incómoda que tienen los hombres cuando van a cambiar tu vida para siempre. Francisca, me dijo, tu hermano te dejó todo. Todo. Después de 73 años de vivir con migajas, después de 12 años sin hablar con mi hija Beatriz, después de una vida entera sintiéndome invisible, mi hermano me había dado un imperio. Pero lo extraño no fue la herencia. Lo extraño fue que 2 días después, mientras yo todavía procesaba que ahora tenía más dinero del que había visto en mi vida, apareció Beatriz en mi puerta. 12 años sin una llamada, sin una carta, sin un ¿cómo estás, mamá? 12 años de silencio absoluto. Y ahí estaba ella, maquillada como para una fiesta, con un vestido verde esmeralda que costaba más que mi renta de 6 meses, sonriéndome como si nada hubiera pasado. Mamá, me dijo con esa voz dulce que no había escuchado desde que era niña, vine a cuidarte y a toda esta herencia. Herencia. No dijo vine porque te extraño. No dijo vine porque me equivoqué. Dijo herencia. Y en ese momento supe que algo no estaba bien. Mi hija, que me había gritado que era una vergüenza, que me había dicho que prefería no tener madre antes que tenerme a mí, ahora estaba ahí hablando de cuidarme. Pero sus ojos no miraban mi cara. Miraban detrás de mí, hacia adentro de la casa, calculando, midiendo, evaluando. Le dije que pasara, que se sentara, que tomáramos café como antes. Pero ella no quería café. Quería hablar de la tierra, de las ovejas, de los papeles legales. Mamá, tú ya estás grande, no puedes manejar todo esto sola, me decía mientras sus ojos brillaban de una manera que me recordaba a cuando era pequeña y quería algo que sabía que no debía pedir. Yo me haré cargo de todo. Tú solo tienes que firmar algunos papeles y yo me encargo del resto. Firmar papeles. Entregar todo. Confiar en la hija que me había abandonado durante 12 años. La hija que nunca me llamó cuando cumplí 70 años, que nunca me preguntó si estaba enferma, que nunca se interesó por saber si tenía suficiente dinero para los medicamentos. Esa hija ahora quería que le entregara una herencia de más de $2 millones. Beatriz, le dije despacio, ¿por qué ahora? Se quedó callada un momento y luego me abrazó, pero era un abrazo frío, mecánico, como cuando abrazas a un extraño en un funeral. Porque te amo, mamá, y porque familia es familia. Familia es familia. Después de 12 años de tratarme como si estuviera muerta, ahora familia es familia. Esa noche, después de que se fuera, me quedé sentada en mi silla mirando la carta que me había dejado César. La carta que explicaba que Lázaro había cambiado su testamento solo 3 meses antes de morir. 3 meses. ¿Por qué cambió de opinión? ¿Por qué me eligió a mí y no a sus propios hijos? Había algo más en esa historia, algo que yo no sabía, algo que tenía que descubrir. Al día siguiente, llamé a César y le dije que quería leer el testamento completo. No solo el resumen, sino cada palabra, cada línea, cada detalle que mi hermano había dejado escrito. Francisca, me dijo, hay algunas cláusulas especiales que tu hermano incluyó. Cláusulas que especifican exactamente cómo debe manejarse la herencia. Su voz sonaba extraña, como si hubiera algo importante que no me había dicho. ¿Qué tipo de cláusulas?, le pregunté. Las que requieren la presencia de 2 notarios para cualquier transferencia de propiedades, respondió. Tu hermano fue muy específico sobre eso, Francisca. Muy específico. 2 notarios. Mi hermano sabía algo que yo no sabía. Mi hermano había preparado algo que yo todavía no entendía. Y de alguna manera, tenía la sensación de que todo lo que estaba pasando con Beatriz era exactamente lo que él había anticipado. César me citó en su oficina al día siguiente a las 3 de la tarde. Cuando llegué, ya estaban ahí Tobías y Jeremías, los 2 notarios que mi hermano había especificado en el testamento. Hombres serios, con trajes grises y expresiones que no revelaban nada. Francisca, me dijo César mientras abría una carpeta gruesa, tu hermano dejó instrucciones muy precisas sobre cómo debía revelarse la información de la herencia. Me senté en esa silla de cuero que crujía cada vez que me movía y esperé. Antes de continuar, dijo Tobías, necesitamos que confirmes si alguien más ha venido a preguntarte sobre la herencia. Pensé en Beatriz, en su vestido verde esmeralda, en esa sonrisa calculadora.
Mi hija vino ayer, les dije. Los 3 hombres intercambiaron miradas. Jeremías anotó algo en un papel. ¿Qué te dijo exactamente?, preguntó César. Le conté todo. Cada palabra, cada gesto, cada momento incómodo de esa visita que había durado 2 horas pero que se había sentido como una eternidad. Francisca, me dijo César despacio, tu hermano sabía que esto iba a pasar. De hecho, dejó instrucciones específicas sobre tu hija. Abrió otra carpeta, más pequeña, y sacó una carta con la letra irregular de Lázaro. Mi corazón se aceleró. ¿Puedo leerla?, pregunté. Todavía no, respondió Tobías. Primero necesitas saber algo más. Me explicaron que Lázaro había investigado a Beatriz durante los últimos 5 años. Había contratado a un investigador privado, había revisado sus finanzas, había hablado con gente que la conocía. Tu hija tiene deudas de más de $300,000, me dijo Jeremías. Tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas de propiedades que ya vendió. Está al borde de la bancarrota. $300,000. Mi hija, que siempre me había dicho que yo era pobre, que yo no entendía el mundo moderno, que yo era una carga para ella, tenía deudas por $300,000. ¿Cómo es posible?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Vive muy por encima de sus posibilidades, explicó César. Apartamento de lujo, carros caros, vacaciones en Europa. Todo financiado con préstamos que ya no puede pagar. Hay más, continuó Tobías. Tu hermano descubrió algo sobre los últimos años que estuviste sin hablar con tu hija. Sacó otra carpeta, esta llena de fotografías, recibos, documentos. Beatriz le dijo a toda la familia que tú no querías verla. Que cuando ella trataba de acercarse, tú la rechazabas. Que cuando intentaba llamarte, tú colgabas el teléfono. Mi mundo se tambaleó. Eso no es cierto, susurré. Ella fue la que me dijo que no quería saber nada de mí. Ella fue la que me gritó que era una vergüenza. César asintió. Lo sabemos, Francisca. Tu hermano lo sabía. Por eso investigó. Me mostraron las pruebas. Cartas que Beatriz había enviado a otros familiares diciendo que yo era una madre tóxica que rechazaba cualquier intento de reconciliación. Mensajes de texto a sus amigas quejándose de que yo la había cortado de mi vida. Incluso había hablado con vecinos del pueblo, construyendo una versión de la historia donde yo era la villana y ella era la hija abandonada. Durante 12 años, me dijo Jeremías, tu hija ha estado construyendo una narrativa donde tú eres la culpable del distanciamiento. Ha conseguido la simpatía de toda la familia, ha justificado su ausencia, ha mantenido su imagen de víctima. Mis manos temblaban. 12 años creyendo que había sido una mala madre. 12 años cargando con una culpa que no era mía. 12 años sintiendo que merecía estar sola. ¿Por qué Lázaro nunca me dijo nada?, pregunté. Porque quería protegerte, respondió César. Sabía que si te decía la verdad mientras él estaba vivo, ibas a confrontar a Beatriz y eso podría haber empeorado las cosas. Pero también sabía que algún día ella iba a venir por dinero. Por eso preparó todo esto. Me dieron la carta de Lázaro. Mis dedos temblaron mientras la abría. Francisca, decía con su letra torcida, si estás leyendo esto, significa que nuestra Beatriz ya apareció hablando de herencias. Hermana, tú siempre fuiste la más noble de nosotros, la más generosa, la que más daba sin esperar nada a cambio. Pero también eras la más ingenua. Tu hija no te abandonó porque fueras mala madre. Te abandonó porque era más fácil culparte que aceptar sus propios errores. La carta continuaba. He visto cómo has sufrido estos años. He visto cómo te culpas por algo que no fue tu culpa. He visto cómo te has vuelto pequeñita, invisible, como si no merecieras ocupar espacio en el mundo. Pero yo sé quién eres realmente, Francisca. Sé que cuando el hijo de Eloísa se enfermó, tú vendiste tus joyas para pagar el hospital. Sé que cuando la familia Ramírez perdió su casa, tú les diste dinero sin que nadie supiera. Sé que has pasado hambre para poder ayudar a otros. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Lázaro había visto todo. Había entendido todo. Por eso te dejé la herencia, hermana. No porque sientas lástima por ti, sino porque sé que harás algo bueno con ella. Algo que ayude a otros, algo que tenga sentido.
Beatriz habría gastado todo en 6 meses. Tú lo convertirás en algo que perdure. Hay una última cosa, me dijo Tobías. Tu hermano organizó una reunión para la próxima semana. Quiere que toda la familia esté presente cuando se lea el testamento completo, incluyendo a Beatriz. Mi estómago se encogió. ¿Por qué? Porque quiere que todos escuchen la verdad, respondió César. Toda la verdad. Y quiere que tú tengas la oportunidad de decir todo lo que has callado durante 12 años. Salí de esa oficina con una mezcla de alivio y terror. Alivio porque finalmente sabía que no había sido mi culpa. Terror porque en una semana tendría que enfrentar a Beatriz y al resto de la familia con la verdad. Una verdad que iba a destruir la imagen que mi hija había construido durante 12 años. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, pude dormir sin culpa. Pero también sabía que lo más difícil estaba por venir. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Beatriz comenzó a visitarme todos los días, siempre con esa sonrisa perfecta y ese aire de hija devota que había perfeccionado. Llegaba por las mañanas con flores, con comida que compraba en los restaurantes más caros del pueblo, con revistas que según ella me iban a gustar. Pero yo ya sabía lo que estaba pasando. Ya conocía su juego. Mamá, he estado pensando, me decía mientras arreglaba las flores en un jarrón que había traído, deberíamos hacer una cita con el banco. Para organizar mejor tus finanzas, para que no tengas que preocuparte por nada. Finanzas. Siempre volvía a lo mismo. ¿Sabes cuánto vale realmente la herencia?, le pregunté un día, solo para ver su reacción. Sus ojos se iluminaron como los de un niño en Navidad. No exactamente, pero César mencionó que era considerable. Considerable. Como si no hubiera estado calculando cada dólar desde el momento que se enteró. El miércoles me llevó a almorzar al restaurante más elegante del pueblo. Pidió vino, me habló de sus planes para cuidarme mejor, de cómo podríamos disfrutar juntas de la herencia. Mamá, podríamos viajar, me decía mientras cortaba su salmón, siempre quisiste conocer Europa. Podríamos ir a España, a Italia. Yo la escuchaba y pensaba en esa carta de Lázaro, en esas deudas de $300,000, en todos esos años que me había hecho creer que el problema era mío. Beatriz, le dije mientras tomaba mi café, ¿por qué nunca me llamaste en estos 12 años? Se quedó callada un momento, jugando con su servilleta. Mamá, era complicado. Tú sabes cómo eran las cosas entre nosotras. No lo sé, insistí. Explícamelo. Su sonrisa se tensó un poco. Bueno, siempre estábamos peleando. Tú eras muy exigente. Yo necesitaba espacio. Exigente. Así le decía ahora a haberme dicho que era una vergüenza para ella. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui a visitar a Eloísa, mi antigua vecina, la única persona en el pueblo que siempre había sido honesta conmigo. La encontré en su jardín, cuidando sus rosas, con las manos llenas de tierra y una sonrisa genuina que contrastaba brutalmente con las sonrisas falsas que había estado recibiendo de Beatriz. Francisca, me dijo cuando me vio, qué alegría verte. Hacía tiempo que no venías. Nos sentamos en su porche con té de manzanilla, y por primera vez en semanas, me sentí en un lugar seguro. Eloísa, le dije, necesito preguntarte algo sobre Beatriz. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué pasa, hija? Tú sabías que ella le había dicho a la familia que yo la había rechazado. Eloísa suspiró profundamente. Francisca, yo sabía que algo no cuadraba. Tu hija vino a verme hace como 8 años, llorando, diciendo que había tratado de reconciliarse contigo, pero que tú no querías saber nada. Se quedó callada un momento, mirando sus manos arrugadas. Pero yo te conocía, hija. Yo sabía que si tu hija hubiera venido a buscarte, tú la habrías recibido con los brazos abiertos. ¿Por qué no me dijiste nada?, pregunté. Porque no tenía pruebas, solo intuición. Y porque pensé que tal vez había algo que yo no sabía, algo que había pasado entre ustedes que justificara tanto dolor. Eloísa me tomó las manos. Pero siempre sospeché que Beatriz estaba mintiendo. Sobre todo cuando empezó a venir al pueblo con carros caros, con ropa de marca, gastando dinero como si lo tuviera de sobra. Y mientras tanto, tú aquí, sola, comiendo frijoles para poder ayudar a otros.
¿La gente del pueblo sabía que yo ayudaba a las familias necesitadas?, pregunté. Por supuesto que sabíamos, exclamó Eloísa. ¿Tú crees que uno puede guardar esos secretos en un pueblo pequeño? Sabíamos que vendiste tus joyas para el hijo de los Márquez. Sabíamos que pagaste la operación de la señora Carmen. Sabíamos que durante años has estado dando dinero sin que nadie te lo pidiera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y también sabíamos que te estabas sacrificando, que te ibas quedando sin nada, pero que nunca dejabas de ayudar. ¿Y Beatriz nunca supo nada de esto?, pregunté. Beatriz nunca preguntó, respondió Eloísa con firmeza. Ni una sola vez en todos estos años se acercó a preguntar cómo estabas, si necesitabas algo, si estabas enferma. Pero eso sí, cada vez que venía al pueblo se aseguraba de que todos supiéramos lo difícil que había sido como madre. Me quedé en casa de Eloísa hasta que oscureció. Por primera vez en años, alguien me había recordado quién era realmente. No la madre fracasada que Beatriz había pintado, no la mujer que merecía estar sola, sino la Francisca que había ayudado a medio pueblo sin esperar nada a cambio. La Francisca que había criado a una hija con amor, aunque esa hija hubiera decidido recordar solo los momentos difíciles. Cuando llegué a mi casa, Beatriz estaba esperándome en la puerta. Mamá, estaba preocupada, me dijo. ¿Dónde estabas? Visitando a Eloísa, respondí. Su expresión cambió ligeramente. ¿Eloísa? ¿Y de qué hablaron? De la vida, dije simplemente. De cómo han sido estos 12 años. Esa noche, Beatriz se quedó hasta muy tarde, hablándome de sus planes para la herencia. Quería vender las ovejas, dividir la tierra, convertir todo en dinero más fácil de manejar. Mamá, a tu edad no puedes estar cuidando animales, me decía. Es mejor tener el dinero en el banco, seguro, donde no tengas que preocuparte por nada. Todo su plan consistía en deshacer lo que Lázaro había construido para convertirlo en efectivo. Efectivo que, por supuesto, ella se encargaría de administrar. ¿Y si yo no quiero vender nada?, le pregunté. Se rió nerviosa. Mamá, sé práctica. ¿Qué vas a hacer tú con 500 ovejas? Además, piensa en tu futuro. Si algo te pasa, si te enfermas, vas a necesitar ese dinero para cuidados médicos. Siempre volvía a lo mismo. Yo era vieja, yo era incapaz, yo necesitaba que ella se hiciera cargo de todo. Beatriz, le dije antes de que se fuera, mañana voy a la oficina de César para revisar algunos documentos del testamento. ¿Te gustaría acompañarme? Su cara se iluminó. Por supuesto, mamá. Es importante que estemos juntas en estas cosas. Juntas. Después de 12 años de estar sola, ahora era importante estar juntas. Esa noche no pude dormir. No porque estuviera nerviosa, sino porque por primera vez en años sentía algo parecido a la emoción. Mañana comenzaría a recuperar mi voz. Mañana comenzaría a decir las verdades que había callado durante demasiado tiempo. Y de alguna manera, sabía que Lázaro estaría orgulloso. La reunión estaba programada para el viernes a las 4 de la tarde. Toda la familia estaría ahí, Beatriz, por supuesto, pero también algunos primos que hacía años no veía, algunos tíos que siempre habían preferido creer la versión de mi hija. Todos vendrían esperando escuchar sobre la herencia. Ninguno esperaba escuchar sobre la verdad. César me había advertido que sería difícil. Francisca, cuando se lea la carta completa de tu hermano, algunas personas van a reaccionar mal. Especialmente Beatriz. Yo sabía que tenía razón. Pero también sabía que ya era hora de que alguien dijera la verdad, aunque doliera. Aunque cambiara todo para siempre. El viernes llegó como llegan los días que van a cambiar tu vida para siempre, con una calma extraña, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Me desperté temprano, me vestí con mi mejor vestido negro, ese que había comprado para el funeral de Lázaro, y me miré al espejo. Los ojos que me devolvían la mirada ya no eran los de la mujer derrotada que había sido durante 12 años. Eran los ojos de alguien que estaba a punto de recuperar su verdad. Beatriz llegó a las 3, una hora antes de la cita. Venía con un traje color crema que probablemente había costado más de $1000, con zapatos que hacían ruido en mi piso de madera como pequeños martillos anunciando su presencia. Mamá, estás muy elegante, me dijo, pero había algo nervioso en su voz. ¿Sabes exactamente qué documentos vamos a revisar hoy?
Documentos. Siempre documentos, nunca sentimientos. César me dijo que era la lectura completa del testamento, respondí. Con todos los detalles que tu tío Lázaro quiso que escucháramos. Vi cómo se tensó ligeramente. ¿Todos los detalles?, preguntó. ¿Qué tipo de detalles? Los que él consideró importantes, dije simplemente. Durante el camino a la oficina, ella no paró de hablar. De cómo íbamos a ser felices juntas, de cómo podríamos reconstruir nuestra relación, de cómo la herencia era una bendición que nos iba a unir para siempre. Cada palabra sonaba ensayada, como si hubiera estado practicando ese discurso frente al espejo. La oficina de César estaba llena cuando llegamos. Allí estaban mis primos Juana y Benita, que hacía años no veía. Estaba mi tío Ildefonso, que siempre había sido el más chismoso de la familia. Estaban Tobías y Jeremías, los notarios, con sus carpetas y sus expresiones serias. Y en el centro de todo, había una silla vacía esperándome. Mi silla. El lugar donde Lázaro había decidido que yo debía estar. Francisca, me saludó Juana con esa sonrisa forzada que usan las personas cuando no saben muy bien cómo actuar. ¿Cuánto tiempo sin verte? Lamentamos mucho lo de Lázaro. Lamentamos. Como si la muerte de mi hermano fuera algo abstracto, algo que no los afectaba realmente. Beatriz inmediatamente se puso a mi lado, tomándome del brazo como una hija devota, representando su papel para la audiencia. César se aclaró la garganta. Bueno, ahora que estamos todos, vamos a proceder con la lectura completa del testamento de Lázaro Mendoza. Abrió la primera carpeta. Como ya saben, el señor Mendoza dejó su herencia principal a su hermana Francisca. 150 alqueires de tierra valuados en $1.200.000, 500 ovejas de raza pura valuadas en $300.000 y un Mercedes-Benz clásico valuado en $80.000. Escuché los susurros. $1.600.000. Más dinero del que cualquiera de nosotros había visto jamás. Vi cómo los ojos de Beatriz brillaron, cómo apretó mi brazo un poco más fuerte. Vi las miradas envidiosas de mis primos, las expresiones calculadoras de los demás. Sin embargo, continuó César, el señor Mendoza incluyó varias cláusulas especiales que deben ser leídas textualmente. El silencio en la habitación se volvió pesado. Primera cláusula, leyó César. Esta herencia se otorga a Francisca Mendoza no por lástima, sino por reconocimiento. Durante los últimos 12 años, mientras su familia la juzgaba por una situación que no conocían completamente, ella demostró ser la persona más generosa y noble que he conocido. Sentí como Beatriz se tensaba a mi lado. Segunda cláusula. He investigado extensamente las circunstancias que llevaron a la separación entre mi hermana y su hija. Los resultados de esta investigación están incluidos en este testamento. Tobías abrió una segunda carpeta. Según la investigación encargada por el señor Mendoza, Beatriz Mendoza García tiene deudas actuales por un monto de $342.000. Estas deudas incluyen 5 tarjetas de crédito maximeadas, 2 préstamos personales y una hipoteca de un apartamento que ya fue vendido para cubrir otras deudas. El silencio ahora era absoluto. Todos los ojos estaban sobre Beatriz, que había soltado mi brazo y retrocedido un paso. Además, continuó Tobías, la investigación reveló que durante los últimos 12 años, la señorita Beatriz construyó una narrativa falsa donde su madre era responsable del distanciamiento entre ellas. Esta narrativa incluyó testimonios falsos a familiares, cartas con información incorrecta y declaraciones públicas que dañaron la reputación de Francisca Mendoza. Mi hija había retrocedido otro paso. Su cara, que minutos antes irradiaba confianza, ahora estaba pálida como el papel. Jeremías tomó una tercera carpeta. El señor Mendoza también documentó las actividades caritativas de su hermana durante este periodo. Francisca Mendoza vendió sus joyas personales para pagar la cirugía del hijo de Elena Márquez. Donó el dinero de su pensión durante 8 meses consecutivos para ayudar a la familia Ramírez cuando perdieron su casa. Ha pagado medicamentos, alimentos y servicios básicos para al menos 15 familias diferentes en los últimos 5 años. Cada palabra era como una bofetada para quienes me habían juzgado durante años. ¿Es eso cierto, Francisca?, preguntó mi prima Juana con voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, César leyó la parte más importante. Por estas razones,
Francisca Mendoza recibirá la herencia completa, sin restricciones, para que haga con ella lo que considere correcto. Sin embargo, hay una condición especial. Todos se inclinaron hacia adelante. Si en algún momento alguien trata de manipularla para obtener control sobre esta herencia, especialmente usando culpa, chantaje emocional o falsas promesas de reconciliación, esa persona será automáticamente excluida de cualquier beneficio futuro. Beatriz había retrocedido hasta la pared. Sus manos temblaban. Yo no. Esto no es. Empezó a tartamudear, pero las palabras no salían. 12 años construyendo una mentira y ahora todo se desmoronaba en cuestión de minutos. Mamá, me dijo con voz quebrada, yo no sabía no sabía que habías ayudado a tanta gente. No sabía. Porque nunca preguntó. Porque nunca le interesó saber quién era yo realmente. Hay más, dijo César, y abrió la última carpeta. El señor Mendoza dejó una carta personal para ser leída en esta reunión. Una carta dirigida a toda la familia, pero especialmente a su sobrina Beatriz. Mi corazón se aceleró. Sabía que esta era la parte que Lázaro había planeado cuidadosamente, la parte que iba a cambiar todo para siempre. César se aclaró la garganta y comenzó a leer. Beatriz, si estás escuchando esto, significa que apareciste tan pronto como supiste de la herencia, tal como predije. Significa que después de 12 años sin hablar con tu madre, de repente te convertiste en la hija devota que quiere cuidarla. Significa que llegaste con sonrisas, con planes, con excusas elaboradas sobre por qué ahora era el momento perfecto para volver. La voz de César llenaba la habitación, pero era como si fuera la voz de Lázaro la que estaba hablando. Durante estos años, he visto a tu madre llorar en silencio. He visto cómo se culpaba por algo que no era su culpa. He visto cómo se hacía pequeñita, invisible, como si no mereciera amor ni respeto. Y mientras tanto, tú construías tu imagen de víctima, tu narrativa de madre rechazante, tu excusa perfecta para justificar tu ausencia. Beatriz se dejó caer en una silla, con las manos cubriéndose la cara. No es cierto, murmuró. No es así como pasó. Pero su voz era apenas un susurro, y todos en esa habitación sabíamos que era exactamente así como había pasado. Mi hermano había visto a través de ella desde el principio. El momento que había estado esperando durante 12 años finalmente había llegado. Era hora de hablar. Era hora de recuperar mi voz. Me levanté de mi silla despacio, como si estuviera despertando de un sueño de 12 años. Todas las miradas estaban sobre mí, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía pequeña bajo esas miradas. Me sentía como si estuviera creciendo, como si estuviera recuperando el espacio que me había robado a mí misma durante tanto tiempo. Beatriz, dije, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. Mírame a los ojos. Ella levantó la cabeza lentamente, y por primera vez en 12 años, madre e hija se miraron de verdad. No había máscaras, no había actuaciones, no había sonrisas falsas. Solo la verdad desnuda flotando entre nosotras como un fantasma que finalmente había sido convocado. Vas a escuchar todo lo que tengo que decir, continué. Todo lo que he callado durante estos 12 años. Y lo vas a escuchar frente a toda la familia, porque ellos también necesitan saber quién soy realmente. César cerró las carpetas. Los notarios se recostaron en sus sillas. Incluso el aire parecía haberse detenido para escuchar lo que estaba a punto de decir. El día que te fuiste de mi casa, me dijiste que era una vergüenza para ti. Me dijiste que preferías no tener madre antes que tenerme a mí. Me gritaste que yo era la razón por la que no podía ser feliz, que yo era demasiado estricta, demasiado anticuada, demasiado pobre para entender tu mundo moderno. Las palabras salían como agua de una represa rota. ¿Te acuerdas de eso, Beatriz? ¿Te acuerdas de cómo me dejaste llorando en la puerta mientras tú te subías a ese taxi sin mirar atrás ni una sola vez? Ella abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. No, todavía no. Primero vas a escuchar mi versión de estos 12 años. Me dirigí hacia la ventana, necesitaba luz, necesitaba aire, necesitaba sentir que el mundo seguía existiendo mientras yo contaba mi historia. El primer año después de que te fuiste, esperé. Esperé tu llamada, esperé una carta, esperé una señal de que te habías arrepentido de las cosas horribles que me dijiste. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba pensando que tal vez eras tú.
Cada vez que llegaba el cartero, revisaba las cartas esperando ver tu letra. Pero nunca llegó nada. Me volteé para mirarla. ¿Sabes lo que es esperar a tu única hija durante un año completo? ¿Sabes lo que es acostarse cada noche preguntándote qué hiciste mal? Mi prima Juana se limpió los ojos con un pañuelo. Mi tío Ildefonso miraba el piso, incapaz de sostener mi mirada. Beatriz seguía en su silla, pero ahora sus manos temblaban visiblemente. El segundo año decidí hacer algo. Te busqué. Fui a tu apartamento, al que compartías con esa amiga tuya. Toqué la puerta, esperé horas. Cuando finalmente saliste y me viste, ¿sabes lo que me dijiste? Me dijiste que no tenías tiempo para dramas de viejas, que si quería hablar contigo tenía que hacer una cita como cualquier otra persona. La voz se me quebró un poco, pero continué. Una cita. Con mi propia hija. Para poder hablar 5 minutos. Mamá, yo. Empezó Beatriz, pero la corté inmediatamente. El tercer año me enfermé. Neumonía. Estuve 3 semanas en el hospital. ¿Sabes quién me cuidó? Eloísa. Una vecina que apenas conocía se hizo cargo de mí mientras mi propia hija, que vivía a solo 2 horas de distancia, ni siquiera sabía que yo existía. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de liberación. Eloísa me preguntó si quería que te llamara. Le dije que no, porque ya había entendido que tú habías tomado tu decisión. Me acerqué a Beatriz, que ahora estaba llorando abiertamente. Los años 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 fueron iguales. Silencio absoluto de tu parte. Pero no silencio mío, Beatriz. Yo seguía siendo tu madre. Yo seguía preguntándome por ti, preocupándome por ti, deseándote lo mejor aunque tú me hubieras borrado de tu vida. Durante estos 12 años, mientras tú le decías a toda la familia que yo te había rechazado, yo vendí mis joyas para salvar la vida del hijo de Elena. Mientras tú construías tu imagen de víctima, yo pagué la renta de la familia Ramírez durante 8 meses para que no los echaran a la calle. Mientras tú vivías en apartamentos de lujo y te comprabas carros caros con dinero prestado, yo comía frijoles y tortillas para poder ayudar a quien lo necesitara. César se acercó y me puso una mano en el hombro. Francisca, ¿quieres sentarte? Negué con la cabeza. Después de 12 años de estar sentada en el silencio, necesitaba estar de pie para decir esto. Beatriz, ¿sabes cuál fue mi mayor error? No fue ser estricta contigo. No fue ser pobre. No fue ser anticuada. Mi mayor error fue creer que era mi culpa. Mi mayor error fue pasar 12 años sintiendo que merecía tu abandono. Mi voz se volvió más fuerte. Pero mi hermano me recordó quién soy. Y Eloísa me recordó quién soy. Y ahora yo mismo me estoy recordando quién soy. Soy la mujer que te crió sola después de que tu padre se fuera. Soy la mujer que trabajó dobles turnos para que pudieras ir a la universidad. Soy la mujer que vendió el único anillo de valor que tenía para comprarte el vestido de graduación que tanto querías. Soy la mujer que nunca te dijo, no puedo, cuando me pedías algo, aunque eso significara que yo me quedaría sin nada. Los sollozos de Beatriz ahora llenaban la habitación. Mamá, perdóname, logró decir entre lágrimas. Yo no sabía. Yo no entendía. No, la interrumpí. No puedes arreglar esto con perdón. No después de 12 años. No después de aparecer aquí hablando de herencias en lugar de hablar de amor. No después de inventar una historia donde yo era la villana para justificar tu ausencia. Me dirigí hacia la ventana nuevamente. El sol de la tarde entraba dorado, como una bendición. Hay algo más que necesitan saber todos ustedes, dije, dirigiéndome a toda la familia. Durante estos 12 años, no solo perdí a mi hija, también los perdí a ustedes. Porque prefirieron creer su versión sin preguntarme nunca cuál era la mía. Prefirieron la comodidad de tener un villano claro que la incomodidad de buscar la verdad. Mi prima Juana se levantó de su silla. Francisca, nosotros no sabíamos. Exacto, respondí. No sabían porque no quisieron saber. Fue más fácil creer que yo era una madre terrible que admitir que tal vez estaban juzgando sin conocer los hechos. Benita también se puso de pie. Perdónanos, prima.
Deberíamos saber. Deberían haber estado ahí, terminé por ella. Deberían haber preguntado. Deberían haber sido familia de verdad. El silencio que siguió era diferente al de antes. No era el silencio de la expectación, sino el silencio del arrepentimiento. Todos en esa habitación se estaban dando cuenta de que habían sido cómplices de una injusticia que había durado más de una década. Beatriz, dije finalmente, volteándome hacia mi hija. Viniste aquí porque supiste de la herencia. Viniste con planes, con sonrisas, con promesas de cuidarme. Pero no viniste por amor. Viniste por dinero. Y esa es la diferencia entre quién soy yo y quién eres tú. Ella levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con voz quebrada. La miré por un largo momento. Esta mujer que había sido mi bebé, mi niña, mi todo. Esta mujer que me había roto el corazón y que ahora estaba descubriendo que el suyo también se podía romper. Ahora, dije despacio, voy a vivir mi vida. Voy a usar esta herencia para algo que valga la pena. Y tú vas a tener que decidir quién quieres ser de verdad. Era hora de cerrar este capítulo. Era hora de comenzar el siguiente. La reunión terminó como terminan las verdades dolorosas, con un silencio pesado y miradas que no sabían dónde posarse. Beatriz se levantó de su silla como una mujer derrotada. Ya no quedaba nada de esa sonrisa calculadora que había traído durante toda la semana. Mamá, me dijo antes de irse, ¿puedo venir a verte mañana? Sin hablar de dinero, sin hablar de herencias. Solo para hablar. La miré durante un largo momento. No sé, Beatriz. Ya no sé si sabes cómo hablar sin querer algo a cambio. Se fue sin decir nada más. Mis primos y mi tío también se marcharon, cada uno cargando con su propia culpa, con su propia vergüenza por haber elegido el lado equivocado de la historia durante tantos años. Juana me abrazó antes de irse. Francisca, no sé cómo arreglar esto, me susurró. No tienes que arreglarlo, le respondí. Solo tienes que recordarlo. Esa noche, sola en mi casa, me senté en mi silla favorita con una taza de té y por primera vez en 12 años, el silencio no me dolía. Era un silencio diferente, un silencio que me pertenecía, que yo había elegido. No era el silencio del abandono, sino el silencio de la paz. César me había dejado todas las llaves, las de la casa grande donde había vivido Lázaro, las del establo donde estaban las 500 ovejas, las del Mercedes que ahora era oficialmente mío. Al día siguiente llegó Beatriz, pero esta vez no traía flores ni vestidos caros. Venía con jeans viejos y una camisa sencilla, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Puedo pasar?, preguntó desde la puerta, sin esa confianza que había mostrado toda la semana. La dejé pasar, pero no le ofrecí café. Ya no teníamos esa confianza. Se sentó en el sofá, las manos en las rodillas, mirando el piso. No sé por dónde empezar, me dijo. Puedes empezar por la verdad, respondí. ¿Por qué te fuiste realmente? ¿Por qué inventaste esa historia sobre mí? ¿Por qué construiste esa mentira durante 12 años? Se quedó callada tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Porque era más fácil culparte que aceptar que yo era una hija terrible. Las palabras salieron como si le doliera pronunciarlas. Cuando me fui de tu casa, lo hice porque quería vivir una vida que no podía costear. Quería apartamentos bonitos, carros nuevos, ropa de marca. Quería ser alguien importante. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Pero cuando empecé a endeudarme, cuando las cosas se pusieron difíciles, no podía volver contigo porque eso significaba admitir que me había equivocado. Entonces inventaste que yo te había rechazado, dije. No era una pregunta. Era una confirmación de lo que ya sabíamos. Sí, admitió. Le dije a la familia que tú no querías verme, que cuando trataba de acercarme tú me rechazabas. Era más fácil ser la víctima que ser la hija que había abandonado a su madre por dinero y estatus. Sus palabras me dolieron, pero era un dolor diferente. No era el dolor de la traición, sino el dolor de la verdad finalmente dicha. ¿Y ahora?, le pregunté. ¿Qué quieres ahora, Beatriz? Levantó la cabeza y me miró directamente por primera vez en años. Quiero intentar ser tu hija otra vez. No por la herencia, que ya sé que no voy a tocar. No porque necesite dinero,
aunque lo necesite desesperadamente. Quiero intentarlo porque me di cuenta de que estos 12 años sin ti han sido los peores años de mi vida, y yo fui demasiado orgullosa para admitirlo. No le respondí inmediatamente. Las palabras bonitas eran fáciles de decir cuando ya habías perdido todo lo que querías ganar. Beatriz, le dije finalmente, no puedes deshacer 12 años en una conversación. No puedes arreglar una mentira tan grande con unas palabras bonitas. Se le llenaron los ojos de lágrimas nuevamente. Lo sé, pero ¿puedo intentarlo? Puedo al menos intentar demostrarte que puedo ser diferente. La miré durante un largo momento. Esta mujer que había sido mi bebé, que había dormido en mis brazos, que había sido mi mundo entero antes de convertirse en mi mayor dolor. No lo sé, le dije honestamente. No sé si puedo volver a confiar en ti. No sé si puedo volver a creer que me quieres por quien soy y no por lo que tengo. Sus lágrimas cayeron más rápido. Entiendo, murmuró. Entiendo perfectamente. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Mamá, voy a hacer algo. Voy a conseguir un trabajo real, no esos empleos de medio tiempo que tomaba cuando necesitaba dinero rápido. Voy a empezar a pagar mis deudas yo sola, sin ayuda de nadie. Voy a vender todo lo que no necesito. Y cuando haya arreglado mi vida, cuando pueda mirarte a los ojos sin necesitar nada de ti, voy a volver a tocarte esta puerta. Se secó los ojos. Y si para entonces todavía no quieres verme, lo voy a entender. Pero lo voy a intentar. Se fue, y yo me quedé sola otra vez. Pero esta vez el silencio era diferente. No era el silencio de la pérdida, sino el silencio de la posibilidad. Tal vez Beatriz podía cambiar. Tal vez podía convertirse en la hija que yo había soñado tener. O tal vez no. Pero por primera vez en 12 años, esa decisión era suya, no mía. Los días que siguieron fueron extraños. La gente del pueblo me trataba diferente. Ya no era la mujer abandonada por su hija, la madre fracasada que se había quedado sola. Ahora era la mujer rica, la heredera, la que había resultado ser generosa y noble cuando todos pensaban que era amargada y difícil. Las mismas personas que me habían evitado durante años ahora me saludaban con sonrisas grandes y me preguntaban cómo estaba. Eloísa vino a visitarme una semana después de la reunión. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras tomábamos té en mi porche. Libre, le respondí. Por primera vez en 12 años, me siento libre. No era solo libre de la culpa, sino libre para ser quien realmente era. Libre para usar la herencia de Lázaro como él había querido que la usara, para algo que valiera la pena. ¿Tienes planes para las tierras y las ovejas?, me preguntó Eloísa. Había estado pensando en eso toda la semana. 150 alqueires de tierra fértil. 500 ovejas de buena raza. Un Mercedes clásico que podía vender si necesitaba dinero en efectivo. Y una idea que había estado creciendo en mi mente como una semilla que finalmente encontraba agua. Voy a crear algo, le dije. Algo que ayude a las familias como nosotras. Un lugar donde los jóvenes puedan aprender oficios, donde las madres solteras puedan trabajar, donde los ancianos no se sientan inútiles. Los ojos de Eloísa se iluminaron. Un centro comunitario. Algo así, respondí. Pero más grande. Más importante. Algo que perdure. Esa noche, sola en mi casa, saqué un cuaderno y comencé a escribir. Ideas, planes, sueños que habían estado dormidos durante años y que ahora despertaban con una fuerza increíble. La lana de las ovejas podía procesarse en un taller textil. La tierra podía usarse para agricultura sustentable que empleara a familias enteras. La casa grande de Lázaro podía convertirse en un centro de capacitación. Por primera vez en 12 años, tenía un propósito que iba más allá de sobrevivir. Tenía una misión que iba más allá de esperar que mi hija volviera. Tenía algo que construir, algo que dejar, algo que valdría la pena recordar. Lázaro había visto esto en mí cuando yo misma no podía verlo. Había sabido que si me daba las herramientas, yo construiría algo hermoso con ellas. Los primeros meses después de la lectura del testamento fueron una revolución completa en mi vida. No solo porque ahora tenía recursos que nunca había soñado tener, sino porque por primera vez en años tenía algo más grande que mi dolor para enfocar mi energía. Cada mañana me despertaba con listas de cosas que hacer, gente que contactar, proyectos que planificar.
Era como si hubiera estado durmiendo durante 12 años y finalmente hubiera despertado. La primera decisión grande que tomé fue mudarme a la casa de Lázaro. No porque mi casa no me gustara, sino porque necesitaba espacio para lo que estaba planeando. La casa de mi hermano era grande, con un patio enorme y varios cuartos que podían convertirse en talleres. Tenía una vista perfecta de los pastos donde estaban las 500 ovejas que ahora me pertenecían. Era el lugar perfecto para comenzar mi proyecto. César me ayudó con todos los papeles legales. Francisca, me decía cada vez que nos reuníamos, ¿estás segura de que quieres invertir tanto dinero en esto? Podrías vivir cómodamente el resto de tu vida sin trabajar. Pero él no entendía. No se trataba de comodidad. Se trataba de propósito. Se trataba de convertir el dolor de 12 años en algo que valiera la pena. Contraté a los mejores arquitectos de la región para diseñar lo que yo había empezado a llamar Centro Esperanza. Sería un lugar donde la gente pudiera aprender oficios útiles: tejido, carpintería, agricultura orgánica, cuidado de animales. Pero también sería un lugar donde las madres solteras pudieran traer a sus hijos mientras trabajaban, donde los ancianos pudieran enseñar sus conocimientos a los jóvenes, donde nadie se sintiera inútil o abandonado. El proyecto atrajo atención más rápido de lo que había esperado. El periódico local quiso hacer un artículo sobre la mujer que heredó una fortuna y decidió compartirla. Canales de televisión de la ciudad enviaron reporteros. Pero yo no quería publicidad por publicidad. Quería que la gente supiera que había opciones, que había lugares donde podían reconstruir sus vidas. Los primeros voluntarios llegaron antes de que termináramos la construcción. Eloísa, por supuesto, fue la primera en ofrecerse. Francisca, me dijo, he estado tejiendo desde que tenía 10 años. Si vas a enseñar a la gente a trabajar con lana, necesitas a alguien que sepa lo que hace. También llegó Elena, cuyo hijo había sido salvado con el dinero de mis joyas. Señora Francisca, me dijo con lágrimas en los ojos, usted salvó a mi hijo. Ahora déjeme ayudarla a salvar a otros. La familia Ramírez, a quienes había ayudado durante sus meses más difíciles, aparecieron con sus 5 hijos listos para trabajar. Usted nos dio un techo cuando no teníamos dónde vivir, me dijo el padre. Ahora queremos ayudarla a darle techo a otros. Cada persona que llegaba traía su propia historia de cómo yo los había ayudado sin que ellos supieran cómo pagarme. Ahora todos querían ser parte de algo más grande. 6 meses después del inicio de la construcción, tuvimos nuestra primera graduación. 20 mujeres que habían aprendido a procesar lana y crear productos textiles de calidad profesional. 15 jóvenes que habían completado el curso de agricultura sustentable. 10 ancianos que se habían certificado como maestros de oficios tradicionales. Era pequeño, pero era el comienzo de algo hermoso. La ceremonia de graduación fue en el patio de la casa grande, bajo un cielo despejado que parecía bendecirnos. Había montado una pequeña tarima donde cada graduado podía hablar sobre lo que había significado para ellos el programa. Las historias que escuché ese día me confirmaron que había tomado la decisión correcta. María, una madre soltera de 3 hijos, había aprendido a tejer y ahora tenía pedidos de tiendas de toda la región. Antes de venir aquí, dijo frente a todos, no sabía cómo iba a alimentar a mis hijos. Ahora no solo puedo mantenerlos, sino que puedo enseñarles que siempre hay una manera de salir adelante. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Tomás, un hombre de 65 años que había perdido su trabajo en la fábrica, había descubierto que tenía un talento natural para la carpintería. Pensé que ya era demasiado viejo para aprender algo nuevo, nos contó. La señora Francisca me demostró que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Ahora dirigía el taller de carpintería y tenía una lista de espera de estudiantes que querían aprender de él. Pero la historia que más me impactó fue la de Carmen, una mujer de mi edad que había llegado al centro completamente derrotada. Su esposo había muerto, sus hijos se habían mudado lejos, y ella se sentía invisible, inútil, como una carga para el mundo. Cuando llegué aquí, dijo con voz temblorosa, pensé que mi vida ya había terminado, que lo único que me quedaba era esperar la muerte. Pero la señora Francisca me enseñó que mientras tengamos manos que funcionen y corazón que late, podemos crear algo hermoso. Carmen se había especializado en el cuidado de las ovejas y había desarrollado un sistema de rotación de pastoreo que había aumentado la producción de lana en un 30%. Ahora era la supervisora de todo el programa ganadero. Cuando terminó su discurso,
Todo el público se puso de pie para aplaudirle. Yo también me levanté, y cuando nuestras miradas se cruzaron, ambas sabíamos que habíamos encontrado nuestro lugar en el mundo. Después de la ceremonia, mientras ayudaba a recoger las sillas y limpiar el patio, llegó un carro que reconocí inmediatamente. Era Beatriz. Pero no la Beatriz de los vestidos caros y las sonrisas calculadoras. Era una Beatriz que no había visto en años, con jeans de trabajo, una camisa sencilla, las manos sin manicure y el pelo recogido en una coleta simple. Se bajó del carro lentamente, como si no estuviera segura de tener derecho a estar ahí. «Mamá», me dijo cuando se acercó, «¿puedo hablar contigo un momento?». Había algo diferente en su voz. No era la dulzura fingida de cuando quería algo, ni la amargura de cuando me culpaba por sus problemas. Era algo que no había escuchado en mucho tiempo: honestidad. «¿Cómo supiste de la ceremonia?», le pregunté. «Lo vi en las noticias», respondió. «Han estado hablando de tu proyecto en todos lados. De cómo la mujer que heredó una fortuna la está usando para cambiar vidas». Se quedó callada un momento, mirando hacia donde los graduados seguían celebrando con sus familias. «Puedo contarte lo que he estado haciendo estos meses». La llevé a la cocina de la casa grande, lejos del ruido de la celebración. Nos sentamos en la mesa donde Lázaro había desayunado durante tantos años, donde ahora yo planeaba cada detalle del centro. «Cuéntame», le dije. «Conseguí un trabajo», comenzó. «Un trabajo real, en una oficina de contabilidad. 8 horas diarias, sueldo fijo, nada glamoroso». Se miró las manos, que efectivamente mostraban las marcas de trabajo real. «Vendí el apartamento, vendí el carro, vendí toda la ropa cara que tenía. Me mudé a un cuarto pequeño cerca del trabajo. Como frijoles y arroz la mayoría de los días». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y por primera vez en años, duermo tranquila». «¿Por qué?», le pregunté. «Porque ya no estoy mintiendo», respondió. «Ya no tengo que fingir que soy alguien que no soy. Ya no tengo que inventar excusas sobre por qué no hablo con mi madre. Ya no tengo que cargar con esa mentira horrible que construí durante tantos años». Las lágrimas empezaron a caer. «He pagado ya $50,000 de mis deudas. Me faltan casi 300,000, pero los voy a pagar. Todos. Sin ayuda de nadie». «Beatriz», le dije suavemente, «¿por qué me cuentas esto?». Levantó la cabeza y me miró directamente. «Porque quiero pedirte algo. Pero no dinero. Nunca más te voy a pedir dinero». Respiró profundamente. «Quiero pedirte que me dejes ser voluntaria aquí, en tu centro. Quiero ayudar, quiero aprender, quiero ser útil para algo que valga la pena». La miré durante un largo momento. Mi hija, que había vivido en apartamentos de lujo, que había gastado dinero como si fuera agua, que me había abandonado por vergüenza de mi pobreza, ahora me pedía permiso para trabajar gratis en un proyecto comunitario. «¿Qué sabes hacer?», le pregunté. «Contabilidad», respondió inmediatamente. «Llevo los libros de la oficina donde trabajo. Sé de impuestos, de presupuestos, de finanzas. Y he aprendido a ser honesta con los números». Se quedó callada un momento. «También sé lo que se siente estar endeudada, estar desesperada, sentir que no hay salida. Tal vez puedo ayudar a otras personas que estén pasando por eso». Era una oferta tentadora. El centro necesitaba a alguien que manejara las finanzas de manera profesional, y Beatriz tenía la experiencia necesaria. Pero más importante que eso, necesitaba saber si mi hija realmente había cambiado o si esta era otra actuación elaborada. «Está bien», le dije finalmente. «Puedes ser voluntaria. Pero hay condiciones». «Primera condición», le dije a Beatriz mientras sus ojos se iluminaban con esperanza. «No vives conmigo. No en la casa grande, no en mi casa anterior. Encuentras tu propio lugar, pagas tu propia renta, mantienes tu independencia. No quiero que nadie piense que estás aquí porque yo te estoy manteniendo». Asintió inmediatamente. «Ya tengo mi cuarto, mamá. Es pequeño, pero es mío». Segunda condición: trabajas como cualquier otro voluntario. No eres mi hija aquí, eres Beatriz, la contadora voluntaria. No tienes privilegios especiales, no tienes acceso a información que otros no tengan, no tomas decisiones importantes sin consultar conmigo primero. Su expresión se volvió más seria.
Entiendo perfectamente. Tercera condición, y esta es la más importante. Si en algún momento siento que estás aquí por las razones equivocadas, si descubro que estás manipulando la situación o tratando de sacar ventaja, te vas inmediatamente. Sin discusión, sin drama, sin segunda oportunidad. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Mamá, te prometo que... No me prometas nada, la interrumpí. Las promesas son palabras. Muéstramelo con acciones. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. ¿Cuándo puedo empezar? El lunes. A las 8 de la mañana. Como todos los demás. Se puso de pie, y por un momento pensé que iba a intentar abrazarme. Pero se contuvo. Gracias, mamá. No te voy a decepcionar. Espero que no, respondí. Por tu bien y por el mío. Se fue esa noche, y yo me quedé sentada en la cocina de la casa grande, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Darle una oportunidad a Beatriz era un riesgo enorme. Si volvía a fallarme, si esto era otra manipulación elaborada, no solo me lastimaría a mí. Podría dañar todo el proyecto que habíamos construido, podría afectar a todas las personas que dependían del centro para reconstruir sus vidas. Pero también sabía que si no le daba esta oportunidad, me arrepentiría para siempre. No porque fuera mi hija, sino porque todos merecen una segunda oportunidad cuando están realmente dispuestos a cambiar. Y algo en los ojos de Beatriz, algo en la forma como había hablado, me decía que tal vez, solo tal vez, esta vez era diferente. El lunes llegó Beatriz, puntualmente a las 8 de la mañana. Venía con una carpeta bajo el brazo, un cuaderno de notas y la misma ropa sencilla que había usado el viernes. «Buenos días», me dijo formalmente, sin intentar besarme o abrazarme. «¿Dónde necesitas que empiece?» Le mostré la oficina que habíamos habilitado para la administración del centro. Era un cuarto pequeño con un escritorio usado, una computadora básica y montañas de facturas, recibos y documentos que necesitaban organización. «Santo cielo», murmuró cuando vio el desorden. «¿Cómo han estado manejando las finanzas?» «Como podíamos», respondí. «Todos somos buenos en nuestros oficios, pero ninguno es contador». Se remangó la camisa. «Dame una semana», dijo. «Una semana y tendrás un sistema que funcionará». No era una promesa vacía. Era la confianza de alguien que sabía exactamente lo que tenía que hacer. Durante esa primera semana, Beatriz trabajó más horas que cualquier otro voluntario. Llegaba antes que yo y se iba después. Organizó todos los documentos, creó un sistema de archivo, diseñó hojas de cálculo para controlar ingresos y gastos, y descubrió que habíamos estado pagando impuestos de más durante meses. «Mamá», me dijo el viernes, «puedes reclamar casi $10,000 que pagaste de más al gobierno». $10,000 que podíamos usar para más programas, más becas, más oportunidades. Pero lo más importante no era su eficiencia con los números. Lo más importante era cómo interactuaba con los demás voluntarios y estudiantes. Vi cómo escuchaba las historias de las madres solteras sin juzgar. Vi cómo ayudaba a los ancianos a entender los formularios que tenían que llenar. Vi cómo se quedaba después de horas ayudando a los jóvenes con sus planes de negocio. Una tarde, 2 meses después de que empezara como voluntaria, la encontré en el patio trasero hablando con Carmen, nuestra supervisora de ovejas. Estaban sentadas en un banco bajo el árbol más grande de la propiedad, Carmen llorando suavemente mientras Beatriz le sostenía las manos. «¿Qué pasa?», pregunté acercándome. Carmen me miró con ojos rojos. «Señora Francisca, me llegó una carta del banco. Van a ejecutar la hipoteca de mi casa. Tengo 2 meses para pagar $30,000 o me quedo en la calle». Mi corazón se encogió. Carmen había trabajado tan duro, había progresado tanto, y ahora esto. «¿Has hablado con el banco?», preguntó Beatriz. «¿Les has explicado tu situación actual?». Carmen negó con la cabeza. «Señorita Beatriz, yo no sé hablar con esa gente. No entiendo sus papeles, sus términos. Para ellos, una vieja como yo no vale nada». Beatriz se puso de pie con determinación. «Carmen, mañana vamos juntas al banco. Yo voy a hablar con ellos. Vamos a negociar un plan de pagos que puedas manejar». «Pero yo no tengo dinero para pagar un abogado», protestó Carmen. «No necesitas pagarme nada», respondió Beatriz. «Es lo que hago aquí.
Es mi trabajo como voluntaria. Me quedé observando esta conversación, viendo a mi hija convertirse en la mujer que siempre había esperado que fuera. No la mujer exitosa y rica que ella había querido ser, sino la mujer generosa y útil que podía cambiar vidas con su conocimiento y su tiempo. Al día siguiente, Beatriz y Carmen fueron al banco. Regresaron 3 horas después con una sonrisa en la cara de Carmen que no había visto en semanas. «Lo logramos», gritó Carmen apenas se bajó del carro. La señorita Beatriz convenció al banco de darnos 5 años para pagar, con una tasa de interés menor. Carmen me abrazó fuerte. Su hija es un ángel, señora Francisca. Un ángel que sabe hablar el idioma de los bancos. Esa noche, después de que todos los voluntarios se fueran, me quedé sola con Beatriz en la oficina. Estaba terminando de actualizar los libros del día, concentrada en su computadora, con el pelo recogido y una expresión de satisfacción que no le había visto desde que era niña. «Beatriz», le dije. Levantó la cabeza. «Gracias por lo que hiciste con Carmen». Se encogió de hombros. Era lo correcto. Además, me gusta resolver problemas financieros cuando es para ayudar a gente buena en lugar de para enriquecerme. Se quedó callada un momento. «¿Sabes qué es lo más extraño, mamá?» «¿Qué?» Por primera vez en años, cuando me levanto por las mañanas, tengo ganas de ir a trabajar. No porque me van a pagar, sino porque sé que voy a hacer algo útil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante todos esos años que viví gastando dinero que no tenía, comprando cosas que no necesitaba, tratando de impresionar a gente que no importaba, nunca me sentí tan satisfecha como me siento ahora llevando los libros de un centro comunitario. «¿Y las deudas?», le pregunté. «Las sigo pagando. Cada centavo que gano en mi trabajo de la oficina se va para las deudas. Como frijoles y arroz, vivo en un cuarto pequeño, no salgo a ningún lado que cueste dinero. Pero duermo mejor que cuando vivía en un apartamento de lujo». Se limpió los ojos. «¿Sabes por qué?» «Porque ya no miento», continuó. «Ya no tengo que fingir que soy rica cuando no lo soy. Ya no tengo que inventar excusas sobre por qué no hablo con mi madre. Ya no tengo que cargar con la culpa de haberte abandonado». Me miró directamente. «Mamá, sé que todavía no confías completamente en mí. Sé que estás esperando a que demuestre que realmente he cambiado. Y está bien. Yo también estoy esperando eso». «¿Cuánto te falta para terminar de pagar?», le pregunté. «A este ritmo, unos 4 años más», respondió. 4 años de vivir con lo mínimo, de trabajar duro, de no tener lujos. Pero van a ser los 4 años más honestos de mi vida». Se puso de pie para irse. «Mamá, hay algo más que quiero decirte». «Dime». «Gracias por no darme dinero para pagar las deudas. Sé que podrías hacerlo fácilmente ahora, pero no hacerlo es el regalo más grande que me has dado». Me quedé confundida. «¿Por qué?» «Porque me estás dejando ganarme mi propia redención. Me estás dejando demostrarme a mí misma que puedo ser diferente. Si hubieras pagado mis deudas, habría sido demasiado fácil. Habría sido como siempre, mamá resolviendo los problemas de Beatriz». Sonrió genuinamente por primera vez en años. «Así es más difícil, pero es real». Se fue esa noche, y yo me quedé en la oficina mirando los libros perfectamente organizados, las hojas de cálculo impecables, los documentos archivados por fecha y categoría. Pero más que eso, me quedé pensando en la conversación que acababa de tener con mi hija. Por primera vez en 12 años, había sonado como la mujer inteligente y reflexiva que yo sabía que podía ser. Tal vez, solo tal vez, ambas estábamos encontrando el camino de regreso la una hacia la otra. 4 años pasaron como pasan las estaciones cuando finalmente tienes paz en el corazón, lentos y hermosos, llenos de pequeños milagros cotidianos que antes no sabía valorar. El Centro Esperanza se había convertido en el orgullo del pueblo y había comenzado a atraer visitantes de otras ciudades que querían replicar nuestro modelo. Habíamos graduado más de 300 estudiantes, habíamos ayudado a crear más de 50 pequeños negocios, y habíamos demostrado que con oportunidades y apoyo, cualquier persona podía reconstruir su vida. Beatriz nunca faltó un solo día durante esos 4 años. Cada mañana a las 8 estaba en su oficina, cada tarde se quedaba ayudando a quien lo necesitara. La vi crecer de una manera que no había visto desde que era adolescente.
No crecer en estatus o riqueza, sino crecer en sabiduría, en compasión, en esa clase de fuerza silenciosa que viene de hacer lo correcto día tras día sin esperar reconocimiento. La gente del centro la respetaba profundamente. No porque fuera mi hija, sino porque se había ganado ese respeto con trabajo honesto y dedicación genuina. Carmen siempre decía, la señorita Beatriz me salvó la casa, pero más importante, me enseñó que una puede defenderse si sabe cómo. María, la madre soltera que ahora dirigía el taller textil, siempre agregaba, ella me enseñó a hacer presupuestos reales, a no gastar más de lo que tengo. Mi negocio existe porque ella me enseñó a manejar los números. Un martes de abril, exactamente 4 años después de empezar como voluntaria, Beatriz llegó a mi oficina con una expresión diferente. No nerviosa, no triste, sino serena de una manera que no había visto antes. Mamá, me dijo, tengo algo que contarte. Se sentó frente a mi escritorio, el mismo escritorio donde habíamos tenido tantas conversaciones difíciles, tantos momentos de construcción lenta de confianza. Ayer pagué la última cuota de mis deudas, me anunció. Después de 4 años, 3 meses y 18 días, oficialmente no le debo dinero a nadie. Sus ojos brillaron, no con lágrimas de tristeza, sino con lágrimas de orgullo genuino. $342,000 pagados de mi propio sueldo, de mi propio trabajo, sin ayuda de nadie. Me levanté de mi silla y la abracé por primera vez en más de 12 años. Fue un abrazo diferente al que habíamos compartido cuando ella era niña. Era el abrazo de 2 mujeres adultas que habían pasado por el fuego y habían salido transformadas. Estoy orgullosa de ti, le susurré. Más orgullosa de lo que he estado nunca. Mamá, me dijo cuando nos separamos, hay algo más. Quiero pedirte perdón. No el perdón rápido que te pedí hace 4 años cuando llegué desesperada. Un perdón real, por todo. Se secó los ojos. Te pido perdón por haberte abandonado cuando más me necesitabas. Te pido perdón por haber inventado esa historia horrible sobre ti durante todos esos años. Te pido perdón por haber venido aquí la primera vez pensando solo en dinero. Te pido perdón por haberte hecho creer que eras una mala madre cuando en realidad eras la mejor madre que alguien podía tener. Beatriz, empecé a decir, pero ella levantó la mano. Déjame terminar, por favor. También quiero darte las gracias. Gracias por no pagarme las deudas aunque podías hacerlo. Gracias por hacerme trabajar por mi redemption. Gracias por no facilitar las cosas cuando yo necesitaba que fueran difíciles. Y sobre todo, gracias por darme la oportunidad de conocerte realmente, no como la madre que yo había inventado en mi cabeza, sino como la mujer increíble que siempre fuiste. Nos quedamos abrazadas durante un largo rato, llorando juntas por primera vez en más de una década. Eran lágrimas de liberación, de cierre, de un capítulo doloroso que finalmente podía terminar con amor en lugar de resentimiento. ¿Y ahora qué? Le pregunté cuando nos calmamos. Ahora que ya no tienes deudas, ¿qué planes tienes? Sonrió con esa sonrisa genuina que había aprendido a reconocer durante estos años. Quiero quedarme aquí. Quiero que el centro sea mi trabajo principal, no solo mi voluntariado. Quiero dedicar mi vida a esto que hemos construido juntas. ¿Estás segura?, le pregunté. Podrías conseguir un trabajo bien pagado en cualquier empresa ahora que tienes experiencia. Podrías comprarte un apartamento bonito, un carro nuevo. Podrías tener la vida cómoda que siempre quisiste. Negó con la cabeza inmediatamente. Mamá, yo ya tuve esa vida. Me compré todos esos apartamentos bonitos y carros caros con dinero prestado, y me hicieron la mujer más infeliz del mundo. Esta vida que tengo ahora, esta vida simple donde ayudo a otros, donde trabajo por algo que vale la pena, esta es la vida que me hace feliz. Esa misma tarde hicimos una ceremonia pequeña en el patio del centro. Habíamos decidido oficializar el paso de Beatriz de voluntaria a directora administrativa del Centro Esperanza. No porque fuera mi hija, sino porque durante 4 años había demostrado ser la persona más capacitada y dedicada para ese trabajo. Carmen fue la primera en hablar. Señorita Beatriz, dijo frente a todos los graduados y voluntarios que habían venido, usted me enseñó que los errores del pasado no definen nuestro futuro si estamos dispuestos a trabajar duro para cambiar. María agregó, usted nos enseñó que la honestidad con los números es tan importante como la honestidad con nosotros mismos. Tomás, nuestro carpintero mayor, concluyó,
Usted nos demostró que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo y hacerlo bien. Cuando llegó el turno de Beatriz para hablar, se acercó al micrófono con esa serenidad que había desarrollado durante estos años. Cuando llegué aquí hace 4 años, empezó, era una mujer rota, endeudada, llena de mentiras sobre mi propia vida. Pensé que venía a ayudar a otros, pero resultó que ustedes me ayudaron a mí. Miró hacia donde yo estaba parada. Mi madre me dio algo más valioso que dinero. Me dio la oportunidad de ganarme mi propia redención. Pero más importante que eso, continuó, me enseñó algo que había olvidado, que el legado real no se mide en dinero o propiedades. Se mide en vidas tocadas, en oportunidades creadas, en esperanza restaurada. Su voz se fortaleció. Mi madre tomó una herencia de dinero y la convirtió en una herencia de dignidad para cientos de personas. Yo quiero pasar el resto de mi vida asegurándome de que esa herencia continúe creciendo. Esa noche, después de que todos se fueran, Beatriz y yo nos sentamos en el porche de la casa grande, tomando té y viendo las estrellas como no habíamos hecho desde que ella era una niña pequeña. El silencio entre nosotras ya no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que finalmente se habían encontrado después de años de estar perdidas. Mamá, me dijo mientras miraba hacia el cielo, ¿te acuerdas de lo que me decías cuando era pequeña sobre las estrellas? Sonreí. Te decía que cada estrella era un sueño que alguien había hecho realidad con trabajo duro. Eso mismo, respondió. Mirando el centro ahora, viendo todas las vidas que hemos cambiado, siento como si hubiéramos puesto una estrella nueva en el cielo. No, la corregí suavemente. Tú pusiste tu propia estrella. Yo solo te ayudé a recordar cómo brillar. Se volteó a mirarme. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta historia, mamá? ¿Qué? Que no terminó como yo pensé que terminaría cuando era joven. Pensé que la felicidad venía del dinero, del estatus, de impresionar a otros. Pero resultó que venía de algo mucho más simple, de hacer el bien, de ser honesta, de tener paz con mi conciencia. Y de tener familia de verdad, agregué. Sí, sonrió. Y de tener familia de verdad. Nos quedamos allí hasta muy tarde, 2 mujeres que habían pasado por el dolor y habían encontrado su camino de regreso al amor. No era el amor fácil e incondicional de cuando ella era niña. Era algo más profundo, el amor ganado, el amor elegido, el amor que sobrevive a las traiciones y se hace más fuerte. Lázaro había tenido razón desde el principio. El legado no es un monumento que builds para ti misma. Es un mapa que dejas para que otros encuentren su camino hacia la esperanza. Y mirando a mi hija, viendo la mujer en la que se había convertido, supe que nuestro mapa estaría ahí para siempre, guiando a otros hacia la luz. 10 años después de aquella lectura del testamento que cambió nuestras vidas para siempre, me despierto cada mañana en la casa grande de Lázaro con una sensación que durante muchos años creí que no volvería a experimentar: propósito. A los 83 años, mi cuerpo ya no es el mismo, mis manos tiemblan un poco al escribir y necesito bastón para caminar distancias largas, pero mi corazón está más fuerte que nunca. El Centro Esperanza ya no es solo un proyecto local. Se ha convertido en un modelo que se replica en 12 estados diferentes. Universidades vienen a estudiar nuestros métodos. Gobiernos nos piden asesoría para crear programas similares. Pero lo que más me llena de orgullo no son los reconocimientos o la fama. Es levantarme cada día y ver cómo las vidas siguen transformándose, una persona a la vez. Carmen, que llegó a nosotros como una mujer derrotada que creía que su vida había terminado, ahora tiene 78 años y dirige el programa ganadero más exitoso de la región. Sus ovejas han ganado premios nacionales, y ella viaja por todo el país enseñando técnicas de pastoreo sustentable. Señora Francisca, me dijo la semana pasada, a veces siento que mi vida empezó a los 68 años. Yo sé exactamente lo que quiere decir. María ya no es la madre soltera desesperada que llegó sin saber cómo alimentar a sus hijos. Ahora es dueña de una empresa textil que emplea a 40 mujeres y exporta productos a 6 países. Sus 3 hijos se graduaron de la universidad, pero los fines de semana vienen al centro como voluntarios. Quiero que mis hijos entiendan, me explica María, que el éxito real se mide por cuánto ayudas a otros a tener éxito también. Tomás, nuestro carpintero de 65 años que pensaba que era demasiado viejo para empezar de nuevo, ahora tiene 75 y dirige una escuela de oficios que ha graduado más de 500 jóvenes.
Su taller es famoso en toda la región por la calidad de los muebles que producen. Pero más importante que eso, es famoso por darle oportunidades a jóvenes que otros consideran perdidos. Y Beatriz. Mi Beatriz se ha convertido en la mujer que siempre supe que podía ser, pero que tomó décadas en encontrarse a sí misma. A los 53 años, es respetada no solo como la directora administrativa del centro, sino como una líder comunitaria que ha ayudado a cambiar políticas públicas a nivel estatal. Su historia de redención se ha convertido en inspiración para otros que luchan con deudas, adicciones, relaciones rotas. Hace 5 años, Beatriz conoció a Javier, un viudo y maestro de escuela que vino al centro para aprender carpintería después de perder a su esposa. Lo que comenzó como una amistad basada en conversaciones sobre segundas oportunidades se convirtió en un amor maduro, sereno, construido sobre bases sólidas de honestidad y propósito compartido. Se casaron en una ceremonia pequeña en el patio del centro, rodeados por la familia que hemos construido aquí, graduados, voluntarios, amigos que se han convertido en hermanos. Lo más hermoso es que Beatriz nunca dejó de ser la administradora del centro. Su luna de miel fue de una semana, porque según ella, tengo responsabilidades que no puedo abandonar. Javier entendió perfectamente y ahora él también es voluntario, enseñando matemáticas a los jóvenes que quieren iniciar sus propios negocios. El Mercedes de Lázaro sigue en el garaje, pero ya no lo manejo. Se ha convertido en una especie de símbolo para los visitantes del centro, la prueba tangible de que esta historia realmente comenzó con una herencia inesperada. Ocasionalmente, en días especiales como graduaciones o aniversarios, Beatriz lo saca para dar paseos cortos por el pueblo. Para que el tío Lázaro sienta que sigue siendo parte de todo esto, dice. Las tierras que una vez fueron solo pastos para ovejas ahora son un ecosistema completo de producción sustentable. Tenemos huertos orgánicos manejados por familias que aprendieron agricultura regenerativa. Tenemos apiarios que producen la miel más premiada del estado. Tenemos talleres de energía solar donde jóvenes aprenden a instalar paneles en comunidades rurales. Todo conectado, todo con propósito, todo creando oportunidades para que las personas reconstruyan sus vidas con dignidad. Eloísa murió hace 3 años, a los 87, en paz y rodeada de amor. Sus últimas palabras fueron para mí: Francisca, mira lo que construiste. Mira cuántas vidas tocaste. Lázaro estaría tan orgulloso. Está enterrada en el pequeño cementerio del pueblo, pero su espíritu sigue vivo en cada rosa que florece en el jardín del centro, en cada tejido que sale de nuestros talleres, en cada historia de transformación que comenzó con una conversación en su porche. Yo sé que mi tiempo también está llegando a su fin. No con tristeza, sino con la satisfacción profunda de quien cumplió su propósito. He preparado todo para que el centro continúe creciendo después de que ya no esté. Beatriz tiene la experiencia y la visión para dirigirlo. Tenemos un consejo directivo formado por graduados del programa que entienden la misión desde adentro. Tenemos fondos suficientes para operar durante décadas. Pero más importante que todo eso, hemos creado algo que no depende de una persona. Hemos creado una cultura de segunda oportunidades, de trabajo honesto, de apoyo mutuo. Hemos demostrado que con las herramientas correctas y el apoyo adecuado, cualquier persona puede reescribir su historia. Anoche, sentada en mi silla favorita en el porche de la casa grande, mirando las luces del centro donde algunos estudiantes se quedan hasta tarde trabajando en sus proyectos, pensé en todo el camino recorrido. Desde aquella mujer de 73 años que se sentía invisible y culpable, hasta esta mujer de 83 que sabe que su vida tuvo significado. Pensé en Lázaro y en cómo su regalo no fue solo dinero, sino la oportunidad de descubrir quién era realmente. Pensé en esos 12 años de soledad que ahora entiendo que no fueron castigo, sino preparación. Pensé en Beatriz y en cómo a veces el amor más profundo requiere dejar que las personas se encuentren a sí mismas, incluso si eso significa verlas caer antes de verlas volar. El legado, entendí finalmente, no es lo que dejas cuando te vas. Es lo que plantas mientras estás aquí. Y mirando alrededor, viendo todas las semillas que hemos plantado juntos, sé que este jardín seguirá creciendo mucho después de que mi voz se haya silenciado. La herencia de Lázaro se multiplicó de maneras que nunca imaginamos. Los 150 alqueires siguen siendo 150 alqueires. Las 500 ovejas siguen siendo 500 ovejas. Pero las vidas tocadas, las oportunidades creadas, las esperanzas restauradas, esas se han multiplicado infinitamente. Y esa, comprendo ahora, es la única herencia que realmente importa.